Bueno, entonces estamos basados o estamos aquí en este tema tan interesante como es el tema del tiempo de los gentiles. Es muy importante que usted tenga allí en cuenta qué es el tiempo de los gentiles. Recuerde que este tema nos va a permitir poder entonces hacer una disertación de la palabra bastante interesante y poder resolver el enigma que siempre ha habido en el mundo teológico, en el mundo, en el estudio de la palabra, si el anticristo es gentil o es judío. Entonces aquí vamos a recordar algunas cosas que vimos el día viernes para así entonces poder continuar en donde vamos. Entonces dijimos que en el léxico escatológico se conoce el tiempo de los gentiles como aquel tiempo durante el cual las naciones gentiles, escuche muy bien esto, durante ese tiempo las naciones gentiles han subyugado al pueblo de Israel. ¿Sí? Su comienzo, recuerde que se dio con Nabucodonosor, su comienzo se da con Nabucodonosor y la esclavitud del pueblo de Israel en Babilonia. También recuerde usted que entonces este ciclo del tiempo de los gentiles debe terminar con el anticristo, ¿sí? Debe terminar con el anticristo, con el hombre de perdición. Inicia con Nabucodonosor, ya vamos a mirar aquí la base bíblica para esto, inicia con Nabucodonosor y debe terminar con el anticristo, ¿sí? Que está representado entonces, ya vamos a mirar aquí, que está representado en dos cosas que Daniel, entonces el libro del profeta Daniel nos expresa. Entonces dijimos aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, dice la palabra del Señor, y entonces se manifestará aquel inicuo, dijimos y dejamos claro que este hombre que está aquí expresándonos el apóstol Pablo, este hombre entonces aparecerá una vez la iglesia sea quitada de en medio. Porque recuerde que el anticristo ya está en el mundo. Sí, es muy importante que usted tenga en cuenta esto. El anticristo ya está en el mundo. Ya en el mundo hay anticristo. ¿Qué es lo que pasa? Que él no se ha podido manifestar. ¿Por qué él no se ha podido manifestar? Porque la iglesia del Señor está aquí en la tierra. Él lo que está esperando, ¿sí? Es que la iglesia desaparezca. Él lo que está esperando es que ojalá el COVID los mate a todos. ¿Sí? Eso es lo que él está esperando. Espérame un momentico aquí. Entonces, pero ¿qué sucederá? Que el Señor entonces, mientras tenga su iglesia aquí en la tierra, Él no puede aparecer. Es muy importante también decir, y que usted tenga claro, que ya está en acción, ¿sí? El misterio de iniquidad. ¿Qué es este misterio? Entonces, este misterio de iniquidad nos hace a nosotros ver que habla entonces acerca de esa plataforma sobre la cual el anticristo, o este hombre de perdición, entonces gobernará, ¿sí? Y conquistará el mundo en menos de 3 años y medio. Entonces, que eso es lo que vamos a ver en globalización, que se le conoce como el nuevo orden mundial, que el nuevo orden mundial en realidad es el hijo de la globalización, ¿sí? Que la globalización es lo que se está entonces ya está en acción, ya eso está en el mundo. Pero el anticristo no puede aparecer hasta que la iglesia sea quitada del medio. Una vez la iglesia es quitada del medio, entonces el apóstol Pablo dice el versículo 8 de 2 Tesalonicenses capítulo 2, y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, ¿sí? Mire cómo lo llama la palabra, aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, ¿sí? Y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, es muy importante, y ahí sigue diciendo ya el texto, entonces, que el Señor destruirá con el resplandor de su venida, y Nico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ¿no? Que hará grandes señales, que hará milagros, que hará grandes cosas, y dejará deslumbrada a la gente de este mundo. Así que entonces dijimos que cómo podemos identificar este tiempo en la Biblia.
Entonces dijimos que lo podíamos identificar, el tiempo de los gentiles, en Daniel capítulo 2, versículo, bueno, todo el capítulo 2, pero allí los versículos 31 en adelante comienza entonces a hablar Daniel acerca de un sueño que tuvo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en ese sueño entonces el Señor le mostró a Nabucodonosor el tiempo establecido para los gentiles. Y entonces allí lo ve representado en una estatua, en una imagen, que ya la vamos a proyectar ahorita. El segundo, entonces, punto que tenemos aquí para identificar este tiempo en la Biblia, entonces lo tenemos en Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8. Y dijimos que mediante la visión de unas bestias que Daniel ve allí, que hoy vamos a analizar y vamos a mirar la última, que es la que nos interesa. Entonces, y lo tercero, entonces, es a través de 4 imperios. Entonces, así podemos nosotros identificar este tiempo de los gentiles en la palabra del Señor. Entonces, en Daniel capítulo 2, les decía que ahí habla acerca de esta imagen, que fue el sueño que tuvo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que Daniel, el Señor usa a Daniel para darle una interpretación. Recuerde, y dijimos que el libro del profeta Daniel mide, presenta y anuncia los tiempos para los gentiles. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, dijimos que la cabeza de oro, entonces, está aquí la composición de la imagen, ya vamos a mirar qué rey nos pertenece. Entonces, tenemos la cabeza de oro, tenemos entonces en la descripción de esta imagen, tenemos que sus pechos y brazos son de plata, también tenemos que el vientre y los muslos son de bronce y las piernas de hierro. Y por último, los pies son de hierro, pero mezclados con barro cocido. Entonces, esta es la descripción de la imagen que Nabucodonosor vio en el sueño y que Daniel después le da la fiel interpretación. Entonces dijimos que esta imagen, entonces la cabeza representa al reino de Babilonia, el imperio babilónico, con Nabucodonosor a la cabeza, por eso ahí se ve la imagen en la cabeza de Nabucodonosor, porque con Nabucodonosor es que inicia este periodo del tiempo de los gentiles. Después entonces continuaba con medos y persas, que está representado en los brazos y el pecho. Ya después viene entonces parte del vientre y los muslos, entonces continúa Grecia, después viene Roma en su primera etapa, que son las piernas de hierro, y por último tenemos a Roma en su segunda versión, que es entonces allí los pies de hierro con barro mezclado. Entonces es muy importante. También dijimos que en Daniel capítulo 7, entonces Daniel nos presenta estas 4 bestias que están ahí en pantalla, ustedes las están viendo. Entonces tenemos primero un león con alas que representa el reino de Babilonia. Tenemos el oso que cojeaba, que representa ya al imperio medo y persa. Tenemos después leopardos, allí tenemos un leopardo con 4 cabezas y 4 alas que representa el imperio de Grecia. Y por último tenemos entonces una espantosa y terrible bestia que esa entonces nos representa ya el imperio romano en sus 2 versiones, que ya hoy vamos a hablar acerca de esa 4ª bestia que también está en Apocalipsis capítulo 13, también está en Apocalipsis capítulo 17. Así que entonces esto es como un recorderis de lo que vimos el viernes. Las bestias, entonces, bueno, entonces aquí tenemos esta tablita que la cabeza de oro representa entonces allí a Babilonia juntamente con la bestia del león con alas. Tenemos entonces la parte de la imagen, pechos y brazos de plata, que es el oso que cojeaba, que es entonces los medos y persas. Tenemos el vientre y muslos de bronce, que está representado allí en el leopardo con 4 cabezas y 4 alas, que es Grecia, y las piernas de hierro, que es entonces allí Roma en sus 2 versiones, que es entonces esta bestia espantosa y terrible. Y los pies con hierro y arcilla, pues también están graficados ahí en esa misma bestia porque es el mismo imperio. Por eso Daniel no vio otra bestia adicional porque es el mismo imperio, pero ya en su segunda
versión. Entonces dijimos que cuando comienza este periodo con el cautiverio babilónico en el año 605 aproximadamente antes de Cristo, y termina, este periodo de tiempo termina con la segunda venida de Jesucristo. Esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta, que inicia con Nabucodonosor y termina allí entonces con la segunda venida de Jesucristo, porque recuerde que en la segunda venida de Jesucristo el Señor entonces destruirá aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás y lo destruirá. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, que inicia y también finaliza. Entonces, aquí avanzando, tenemos entonces que su comienzo pues, se dio entonces con Nabucodonosor, el imperio babilónico. Bueno, aquí no nos vamos a demorar mucho para avanzar donde vamos. Entonces, está representado con la cabeza de oro, el león con alas. Allí está entonces donde Daniel dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces la cabeza de oro dijimos que representa a Babilonia, que existió desde el año 606 a.C. hasta el 538 a.C. Ya entonces vimos que después se levantaría otro reino inferior al de Babilonia, que entonces fue el imperio de los medos y persas, ¿sí? Que entonces dijimos que el oso entonces está más caído de un lado que del otro, porque a eso hace este imperio, allí lo representan dos países que lo forman, y entonces uno era más fuerte en parte que el otro. También dijimos que las tres costillas que tiene en su boca fueron tres conquistas que tuvo rápido, y entonces está graficado también allí en los brazos y el pecho de plata en la imagen. Entonces, ahí Daniel expresa en Daniel 7:5, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Ya después entonces tenemos otro imperio que se levantó, que entonces fue el imperio de Grecia, el imperio griego, y entonces este está representado allí en el leopardo de cuatro cabezas. Dijimos que esos cuatro cabezas representan cuatro generales, y las alas pues representan rapidez en la conquista. Entonces este fue un imperio entonces donde tuvo un crecimiento y una conquista rápida. Ya después tenemos entonces a Roma, sí, que entonces Roma está representado allí en la parte de las piernas de hierro, y también está entonces representado en esta cuarta bestia que es espantosa y temible. Dice Daniel 7:7, dice allí la palabra del Señor, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces es aquí donde nos vamos a parar hoy, pero en realidad entonces vamos a mirar lo que nos interesa, la segunda versión de Roma, que Roma pues es un sistema entonces dijimos que político y religioso. Entonces su segunda versión de Roma está graficado en entonces los pies de hierro mezclado con barro cocido. Entonces dice Daniel capítulo 2 versículo 41 al 43, dice, así como viste el hierro mezclado con barro cocido, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, mire lo importante que aquí Daniel nos está mostrando. Entonces, bueno, aquí hablamos un poquito de historia, hablamos acerca de lo que entonces sucedió allí con el Papa, y cómo entonces se va formando esta parte de este imperio de Roma en su segunda versión. Entonces aquí fue donde quedamos. Entonces dice Apocalipsis capítulo 13, dice entonces versículo 1, me paré sobre la arena del mar,
Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas nombre de blasfemia. Entonces mire que aquí Juan ve entonces una bestia que sale del mar. Recuerde que dijimos que mar en la simbología bíblica y escatológica, mar representa muchedumbre de gentes, ¿sí? Muchedumbre de pueblos. Y entonces allí está graficado en el mar los gentiles. Así que entonces esta bestia que sale del mar es un hombre de carne y hueso, pero que será gentil. Es muy importante que usted tenga esa connotación que la palabra del Señor nos está dando, porque también recuerde que ahí mismo en Apocalipsis 13, precisamente desde el versículo 11 en adelante creo, entonces allí nos muestra y nos habla que entonces allí habla acerca de la bestia, de otra bestia que sale, pero sale de la tierra. Recuerde que la tierra tiene entonces la connotación simbólica y escatológica que representa única y exclusivamente a la nación de Israel, ¿sí? Entonces, la tierra representa Israel. Entonces, esta segunda bestia que sale, que es el falso profeta, ese falso profeta sale de la tierra, que ese sí es judío, ¿sí? Pero el anticristo, esta bestia que sale del mar, no es judío, ¿sí? Sino que es gentil. Y ya vamos a mirar el por qué. Entonces aquí tenemos que el término anticristo proviene de una palabra griega que significa contra o en lugar de Cristo. Se refiere a cualquiera que haga lo siguiente. Entonces Pablo expresa allí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 4, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿sí? Sin que antes venga la apostasía. ¿Quién no vendrá? Pues el hombre de perdición. No vendrá sin que antes venga la apostasía, que esa es una señal, es una de las únicas señales que yo encuentro en la palabra que nos puede a nosotros como iglesia decir algo. Y es entonces esa expresión que está diciendo aquí el apóstol Pablo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos, ya últimos tiempos para la iglesia aquí en la tierra. Estamos entonces actualmente siendo bombardeados, estamos siendo cuestionados por predicar la verdad. Sí, la verdad está siendo cuestionada porque apostasía quiere decir hablar mal o blasfemar de la verdad, ¿sí? Y entonces eso es apostatar, ¿sí? Y entonces dice la palabra que muchos falsos maestros, muchos falsos allí anticristos se levantarán y entonces lo que harán es hablar mal de la verdad, apostatar, ¿sí? Y eso es lo que estamos viviendo. Y entonces dice, y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, eso es lo que es el término anticristo, ¿sí? Contra o en lugar de Cristo. Entonces, tenemos algunos nombres, esto lo mencionamos el viernes, algunos nombres, entonces tenemos que recibe este hombre de perdición, que recibe este hombre que es el anticristo. Entonces está anticristo, está el asirio, rey de Babilonia, el devastador, atormentador, el pisoteador, el cuerno pequeño, rey altivo, príncipe que ha de venir, el lisonjero, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, la bestia, el impío. Todos esos calificativos, esos nombres, recibe este personaje que entonces es el que sale, allí la bestia que sale del mar, ¿sí? Entonces, vamos aquí. Entonces, para que usted vaya entendiendo lo que la palabra, bueno, esta imagen, si ustedes quieren, yo se las puedo compartir, se las puedo facilitar, porque yo sé que algunos de ustedes están tomando apuntes, entonces para que no se queden sin las citas. Entonces ustedes me escriben o si alguien le toma allí un pantallazo y la comparte en el grupo, pues sería fabuloso.
Así que entonces tenemos esta presentación aquí. Vamos entonces a preguntar. Entonces, si vamos a mirar si este hombre entonces es gentil o judío. Aquí les voy a dar a ustedes bases bíblicas, ¿sí? Porque aquí no vamos a ubicar nada que no esté en la palabra. Creo que el chat no me abre aquí. Alguien había escrito en el chat, pero no me funciona. Bueno, entonces aquí tenemos, espérame un momento. Ok, listo. Sí, la hermana Mares me escribe y me dice que sería muy bueno. Creo que debo de compartir la imagen anterior. Entonces tenemos aquí gentil o judío. Entonces présteme mucha atención aquí para que usted entienda. Si usted entonces comprende bien este tema, usted entonces eh, va a tener allí entonces eh, bastante terreno avanzado. Entonces tenemos aquí la pregunta, ¿gentil o judío? Porque siempre se ha escuchado que es judío el anticristo, pero vamos a mirar aquí algunas cosas. Entonces, primero que todo, decir que este hombre que se levantará cerrará el tiempo de los gentiles, ¿sí? Que dijimos entonces, bueno, allí está graficado entonces en Apocalipsis 19 al 20, se muestra allí lo mismo que expresa el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, donde el Señor entonces lo destruye y donde el Señor entonces le da un juicio, ¿sí? A este hombre de carne y hueso. Entonces, recuerde que este hombre es el que cerrará el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles no lo puede, bíblicamente y teológicamente hablando, no lo puede cerrar un judío, ¿sí? Porque se denomina el tiempo de los gentiles, que están entonces basados en 4 imperios, que está entonces allí en el sueño de Nabucodonosor y en la visión de Daniel, que están graficados, 4 imperios, 4 bestias. Entonces no lo puede, ahí no aparece en la última, en los pies, no aparece la nación de Israel, sino que aparece allí el imperio de Roma. Entonces no lo puede cerrar un judío. O sea que por ahí, iniciando el tiempo de los gentiles, lo cierra un gentil. Entonces, eso entonces está también unido, aquí puse este tercero ahí, de primero que se mostrara, para comprobarle a usted lo que le estoy diciendo aquí con el primer punto. Entonces, miren lo que dice Lucas, capítulo 21, versículo 24. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y si usted tiene su Biblia, ábrala. Yo le invito para que usted la abra y usted también pueda allí leer. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Dice, y caerán a filo de espada. Estoy leyendo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén, escuche muy bien esto, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta, escuche muy bien, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea que recuerde que el tiempo de los gentiles inicia con Nabucodonosor y entonces debe terminar con gentil, no debe terminar con un judío, termina con gentiles. Aquí lo está diciendo el Señor Jesucristo. Y entonces dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y ese texto está entonces entre el contexto de lo que es la semana 70, ¿no? Que es el último periodo donde los gentiles estarán subyugando a la nación de Israel, en cabeza de este señor entonces que conocemos como el anticristo. El falso profeta tendrá entonces una aparición casi semejante, porque eso lo muestra, lo grafica claramente el capítulo 13 de Apocalipsis, tendrán allí un paralelo. Y entonces, pero ya el falso profeta sí tendrá una operación directa allí en la nación de Israel, que les decía que este falso profeta lo que hará es como algo parecido lo que hizo Juan el Bautista con Jesús, estará como preparando allí el camino para cuando él venga, entonces la nación allí, los políticos, los dirigentes, bueno, a la religión en cabeza allí
de algunos judíos le puedan recibir, pero no estará, la religión no estará entonces en cabeza con el remanente, sino que habrá una cúpula religiosa más, más dada a lo que entonces el falso profeta estará allí proclamando. Entonces, y recuerde que tanto el anticristo como el falso profeta, el anticristo en el mundo, conquistando allí primero el mundo, ¿no? Los pueblos gentiles, y el falso profeta pues estará actuando en su tierra. Entonces, una vez entonces ya se llegue el momento en que el anticristo vaya entonces a ejercer su dominio allí en la nación de Israel, precisamente en Jerusalén, entonces es allí cuando el falso profeta les dirá, adoren a la bestia, que eso lo estaremos hablando más adelante. Así que entonces, para que usted tenga una idea. La segunda prueba entonces bíblica, ya que llevamos 3 con esta, la segunda prueba bíblica entonces sería que Daniel 9:26 nos dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ese pueblo entonces es Roma, ¿sí? Y el príncipe entonces será este hombre. Me dice el hermano Elkin Santiago, dice el hermano David, pero el anticristo y el falso, no sé si quedó como inconclusa la pregunta, mi hermano Elkin, no sé si me quería preguntar si el anticristo y el falso profeta son dos diferentes o es el mismo. Amplíeme ahí para poder darle aquí como, como una aclaración. Entonces, mientras tanto, continuamos aquí. Entonces, el pueblo de un príncipe que ha de venir, entonces recuerde que ese pueblo es Roma, y será entonces el último imperio que estará cerrando este periodo del tiempo de los gentiles. Y entonces el príncipe que ha de venir, pues será allí entonces el anticristo. Que si trabajarían juntos, me dice aquí el hermano Elkin. Claro que sí, ellos trabajarán juntos. Pero entonces, recuerde que en su primer tiempo el anticristo estará conquistando el mundo, ¿sí? Entre eso, pues ahí cae la nación de Israel. Pero ya en el segundo tiempo de la semana 70, él estará actuando directamente desde allí, Jerusalén, ¿sí? Por lo que Jesús está diciendo aquí en Lucas 21:24. Ya aquí en las otras bases bíblicas, para demostrar que es un gentil, el anticristo, entonces lo estaremos mirando. Entonces ya dijimos como cuarta prueba que es la bestia que sube del mar, Apocalipsis 13:1. Dijimos que mar representa a los gentiles, tierra representa única y exclusivamente la nación de Israel. Así que entonces esta sería la cuarta prueba para decir que es un gentil. La quinta es entonces, es el fin del imperio, según lo que Daniel expresa a Nabucodonosor, allí en los versículos 33, perdón, en adelante, y entonces allí nos muestra que el último imperio será entonces el imperio de Roma, que será entonces en su segunda versión, allí representaban los pies, y entonces recuerde que una piedra que no fue cortada con mano de hombre fue entonces lanzada y destruyó, que esa piedra entonces está representando a Jesucristo en su segundo advenimiento, en su segunda venida, porque lo que hará Jesucristo es ponerle fin a este periodo del tiempo de los gentiles. La sexta entonces dice Daniel capítulo 11 versículo 37, del Dios de sus padres. Ahí entonces la palabra Dios es Elohim, que hace referencia a varias deidades. Sí, en este texto de Daniel tiene esa connotación que entonces hace referencia a muchos dioses. Y entonces, pues eso no lo tiene la nación de Israel. La nación de Israel adora a un solo Dios. Por eso ellos tienen allí el Shema judío. Y ellos dicen, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es o único es. Así que entonces esta es otra prueba que nos permite ver que no es judío. Y la última, y también entonces la final que le estaré presentando, es que entonces allí los gentiles estarán entonces, dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, voy a permitirme leérselo.
Y entonces escuche muy bien lo que dice la palabra del Señor allí. Voy a leer desde el versículo 1, Apocalipsis 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate. Mire lo que se le dice allí, levántate y mide el templo de Dios, que eso está ubicado entonces allá. Siempre está ubicado en Jerusalén. Y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo, escuche muy bien esto, el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Mira quién ha sido entregado, a los gentiles. Por eso algunos piensan y dicen, pero pastor, si es gentil, ¿cómo la nación de Israel lo va a recibir? No, ellos, el falso profeta estará haciendo ya una obra, estará ya trabajando, pero allí el Señor le ha dado la entrada. Y entonces aquí el Señor le dice, no lo midas, ¿sí? Porque ha sido entregado a los gentiles y ellos, los gentiles, hollarán la ciudad santa 42 meses, que esos 42 meses hace entonces allí alusión a 1260 días, a 3 años y medio, que es entonces allí la segunda, es el segundo tiempo, ¿no? O los segundos 3 años y medio de la semana 70. Entonces es muy importante que los gentiles hollarán entonces la ciudad santa 42 meses en cabeza de este señor gentil anticristo. Entonces, estas son las 7 pruebas contundentes que usted tiene para que pueda entonces mirar que este hombre de perdición no es judío. El que es judío es el falso profeta, que es la bestia que sale de la tierra. Entonces, ¿de dónde sale? Tenemos aquí la pregunta. Entonces dijimos, dice allí Juan en Apocalipsis 13, 1 al 3, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Mire, porque aquí comenzamos entonces a analizar algunas cosas. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Recuerde que entonces las diademas en los cuernos representan gobiernos en acción, ¿sí? Y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, porque allí esta bestia que ve Juan tiene entonces unas características a las 4 que ve Daniel, ¿sí? Daniel ve allí las 4, las ve entonces, los distingue allí en los diferentes tiempos, pero esta última bestia es como una mezcla, aquí como la ve Juan. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Entonces dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, ¿sí? Y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Mire que aquí en esta bestia que está viendo Juan tiene como un poquito de las 4 que él allí ve en Daniel 7, indicando entonces la profecía allí afirmándonos que entonces este hombre es gentil, no es judío, porque ahí está entonces Babilonia graficado, está también allí Medos y Persas, está Grecia y está Roma en sus 2 expresiones. Pero entonces, esto pues cada una de estas, así connotación o descripción, pues tiene allí un propósito en el mensaje que el Señor entonces nos quiere dar. Pero entonces aquí avanzando, bueno, aquí tenemos entonces la imagen más anterior, la imagen anterior, la tenemos aquí amplia, que es lo que Juan entonces ve en el primer tiempo de Apocalipsis 13, la bestia que sale del mar, ¿sí? Entonces, recuerden que mar representa muchedumbre de gentes. Entonces, mire que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, ¿sí? Y tiene entonces nombres blasfemos. Esa misma bestia que Juan ve en Apocalipsis 13:1 es la misma que entonces Juan ve posteriormente en Apocalipsis capítulo 17, ¿sí? Hoy vamos a hablar acerca de esto, pero aquí entonces avanzando, entonces decir que las 7 cabezas y los 10 cuernos, ¿qué representan? Entonces, en su primera expresión, entonces tenemos que las cabezas representan entonces
estos imperios. Está Egipto, está también Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma en dos expresiones. Y tenemos también entonces que allí, tenemos también allí, haciendo referencia a las 7 cabezas, entonces también tenemos allí los montes, que son 7, donde entonces está también ubicada o sentada esta mujer que aparece ya en Apocalipsis 17. Entonces está el monte Aventino, el Capitolino, el Celio, el Esquilino, el Palatino, el Quirinal, el Viminal. Mire lo que dice entonces allí Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Bueno, versículo 7, leámoslo. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 17, versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, ¿sí? La cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es. Recuerde que esa expresión, que entonces los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, son aquellos que no van a participar, hablando de los gentiles, que no van a participar del arrebatamiento de la iglesia. Y entonces dicen que ellos se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para que la mente que tengas, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, que ustedes lo están viendo ahí en pantalla, 7 montes. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Sí, la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Así que entonces allí nos está mostrando como esa ubicación donde está sentado ese imperio romano, que será el último, será el imperio romano en su segunda versión, que estará actuando en los pies de hierro con barro cocido, mezclado con barro cocido. Que entonces esto indica, no sé si aquí tengo la imagen. Entonces, bueno, así, bueno, aquí no tengo la imagen, pero tengo aquí entonces la expresión de lo que acabamos de leer, Apocalipsis 17:9, y entonces decir que el Vaticano es conocida como la ciudad de los 7 montes. Recuerde, adicional a esto, que el Vaticano es entonces allí un estado independiente dentro de otro estado, ¿sí? Y entonces está ubicado en Roma. Es el que gobierna actualmente el mundo, ¿sí? Usted ven que la figura principal del Vaticano, de este estado independiente, es el Papa blanco, porque Roma, hablando del Vaticano, cuando me refiero a Roma, hago referencia al Vaticano, que será entonces esta segunda versión que estará reinando y que de allí entonces saldrá este gentil. Roma tiene 3 poderes en su gobierno allí del Vaticano. El primer gobierno se establece claramente en un papa, que es un papa visible, es un papa que está proclamando la paz, está allí anunciando el mensaje, ¿sí? Que el mundo quiere oír, primero que todo, y segundo, que este hombre le dice que diga también al mundo, ¿sí? Entonces es aquel que está como preparando allí una plataforma para que él pueda salir y conquistar. Recuerden que también está el Vaticano, este imperio romano, tiene entonces la suficiente economía para acabar la pobreza mundial, que será entonces el que le estará financiando esa conquista a este hombre que saldrá de allí. Roma en su segundo poder tiene entonces un papa que le conoce como el Papa Negro, que este Papa Negro pues tiene una actividad no tan visible, pero es más que todo diabólica.
tiene allí un propósito bastante oscuro y pues ese es el que está actuando juntamente con el Papa Blanco, pero el Papa Blanco pues es como esa imagen de lo que allí quieren proyectar. Y el tercer poder entonces es el Papa Rojo. El Papa Rojo no ha salido a la luz pública. Es un papa que entonces está allí en el Vaticano. Algunos documentales nos permiten ver y contemplar que hay partes del Vaticano que no se les es permitido al ojo público entrar, solamente están allí reservados. Ahí algunos dicen que el Vaticano es supremamente muy grande, que tiene también allí algunos lugares subterráneos. Bueno, dentro de toda esa ciudad que hay allí, ubicada en estos 7 montes, está entonces este señor que ya tiene cédula, que ya entonces está en el mundo, pero que no ha podido salir. Cuando estaba el Papa Juan Pablo II, entonces él estaba allí el Papa le decía, el mundo te proclama, el mundo quiere que aparezca, pero él expresa y le dice que todavía no podía salir porque hay algo que lo detiene, hay algo que no lo deja salir. Y bueno, eso somos nosotros. Así que mientras haya iglesia en la tierra, él no se puede manifestar, ¿sí? Él no puede salir de donde está. Los que han tenido contacto con él dicen que este hombre hace grandes señales, hace grandes milagros. Entre esos convierte el plomo en oro y que es una de las demostraciones de lo que él puede hacer. Así que esto es lo que la palabra del Señor muestra. Dice entonces el apóstol Pablo que este hombre entonces hará allí grandes señales, pero esas señales son por el advenimiento o por la influencia satánica. Entonces, pero no de parte de Dios. Así que entonces es muy importante mirar que este tiempo de los gentiles entonces lo estará terminando el Señor Jesucristo en su segundo advenimiento, que está graficado aquí en esta piedra que ustedes están viendo acá. En esta piedra, el Señor ahí estará entonces terminando este periodo que será al anticristo, allí entonces a ese hombre de perdición que el Señor estará entonces destruyendo con el resplandor de su venida y con esa espada aguda que sale de su boca, como lo muestra también Juan. Así que entonces, bueno, antes de terminar aquí la presentación, entonces vamos a hablar sobre qué significado entonces tiene esta cuarta bestia. Sí, vamos a dejar aquí la presentación. Entonces, ya usted con ese, y vamos aquí a hablar algunas cositas. Entonces, creo que ahí en pantalla ustedes están viendo la presentación, ¿me confirman? ¿O no le ha puesto? Ok, no. Espérame un momento. Ok, ahora sí. Entonces vamos aquí a entrar entonces, aquí estaremos concluyendo el tema. Yo le invito a que usted me regale por lo menos 40 minutos. Si tienen ese tiempo, o dejamos para el viernes, ustedes me dirán. Porque vamos a hablar de la cuarta bestia, ¿sí? Que es muy importante que nosotros le pongamos cuidado a esto. Bueno, vamos a avanzar. Yo creo que hay disposición para avanzar. Entonces, y los que de pronto tengan que retirarse, pues ven entonces la repetición, pero que se estará compartiendo allí en el grupo. Entonces decir, y es muy importante, aquí les decía entonces, hablar un poquito acerca de la cuarta bestia. Entonces, ojo a esto, y yo quiero que usted esté muy atento, así como ha estado hasta ahora, felicitarles. Listo, aquí me escribe el hermano José, que sigamos, hermano José Antonio, avance, hermano Daniel, sigamos, listo, veo que hay interés. Así que entonces, ojo a esto, porque es donde vamos a entender bien lo del anticristo. El anticristo tendrá dominio, ¿sí? El anticristo tendrá dominio religioso. Escuche muy bien, por eso entonces miraremos que estará aliado, ¿sí? Con la religión y miraremos con qué religión está aliado, ¿sí? ¿Quién lo va a promover? Y ya entre eso, pues les di una pista en lo que les comentaba anteriormente. También entonces el anticristo tendrá dominio político,
Miraremos entonces cuál es su propuesta política. También tendrá entonces allí el anticristo, tendrá entonces dominio económico, ¿sí? Y miraremos cuál es esa propuesta económica. Porque esta bestia, como pregunta aquí, ¿por qué esta bestia tiene 7 cabezas? ¿Sí? ¿Qué representan los 10 cuernos? En la bestia que está aquí viendo usted en pantalla, que Juan ve que sale del mar, ¿sí? Y la última bestia que ve Daniel, grande y espantosa. Entonces, todo esto lo estamos aquí analizando en las 4 bestias de Daniel, en la última parte del sueño de Nabucodonosor y en la bestia de Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis capítulo, la primera de Apocalipsis 13, no, ya la aclaración, y la que es la misma bestia que aparece en Apocalipsis 17 con la mujer encima, que esa mujer que entonces está encima de allí de la bestia, en el capítulo 17 de Apocalipsis, esa mujer, recuerde que mujer en la simbología es bíblica y escatológica, tiene por lo menos 3 acepciones. La primera es que es una mujer de carne y hueso. La segunda puede entonces representar una nación y la tercera representa entonces una religión. En este caso de Apocalipsis capítulo 17, esa mujer que está encima de esa bestia, entonces representa allí una religión, ¿sí? Representa una religión. Ya usted en el capítulo 18, usted va a encontrar que ya esa mujer no está encima de esa bestia. Así que entonces, porque él ya después se hará pasar por Dios, exigirá adoración a él. Entonces, por eso ya después la mujer no va a estar encima. Pero en su conquista, esta mujer va a estar allí porque será entonces la que le estará financiando su conquista. Así que entonces es muy importante que usted tenga eso. Ya, por ejemplo, la mujer que aparece en Apocalipsis capítulo 12, esa mujer ya entonces no representa una religión, sino que representa allí una nación, que es la nación de Israel. Entonces, eso lo estaremos tocando en Apocalipsis, en la cronología de Apocalipsis. Entonces, mire y tenga base aquí, que todo lo que estamos aquí analizando está entonces en base de las 4 bestias que Daniel ve, capítulo 7 de Daniel, en la última parte del sueño de Nabucodonosor, ¿sí? Allí entonces en los pies, toda la imagen, pero estamos enfocados es en la última bestia de Daniel, en el último, en los pies de la imagen de Nabucodonosor, y la bestia entonces de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 en adelante, la primera bestia, y Apocalipsis capítulo 17, que es la misma bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículos 1. Bueno, primeros allí. Entonces, esta cuarta bestia representa entonces a Roma por su poder político y religioso. Sí, recuerde que Roma, entonces, hablando allí del Estado independiente dentro de ese otro Estado que es el Vaticano, tiene una influencia mundial. Sí, tiene una influencia mundial. Entonces, es allí donde tiene un poder político, religioso y también económico. Sí, porque recuerde que ellos también influyen en la economía mundial. Ahora, cuando yo hablo de Roma, en realidad entonces no me estoy refiriendo a una iglesia, sino a un sistema, ¿sí? Porque recuerde que el Vaticano no solamente allí el catolicismo es la única iglesia, sino que ellos van a hacer allí unas alianzas que son las alianzas ecuménicas, que entonces no podemos decirlo que es a una sola iglesia. Claro, eso sí tiene que tenerlo claro usted, que esa iglesia pues es la que no pertenece a Cristo. Algunos han dicho, pastor, es que algunas iglesias pentecostales han estado reuniéndose con el Papa, se han estado allí haciendo parte de estas reuniones ecuménicas. Bueno, esas iglesias pentecostales no son unicitarias. Recuerde que hay iglesias pentecostales también que son trinitarias, algunas son dualistas, otras, bueno, en fin. Pero entonces, nosotros somos del nombre de Jesús, somos unicitarios. Así que entonces, no se preocupe. Los que hemos recibido la revelación del nombre, hermano, ya sería algo bastante lamentable y caótico que nos volviéramos a la mentira, ya sería por darle lugar al enemigo. Pero del resto no se preocupe, que la obra o el dueño de esta iglesia es el Señor Jesucristo y Él entonces se está preparando una iglesia santa, sin arrugas, sin manchas, sin contaminación. Una iglesia entonces allí esclarecida, ¿no? Con la verdad. Entonces, eso sería parte, dice que llaman a Beatriz, sería apostasía. Claro, una persona
que habiendo creído a la verdad, comience a creer la mentira, comienza a apostatar de la verdad y comienza entonces a caer en un pecado de muerte que se llama entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo. Una persona blasfema contra el Espíritu Santo cuando habiendo creído a la verdad, entonces cree la mentira y entonces su entendimiento viene a ser entenebrecido y comienza allí a apostatar de la verdad. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que entonces usted se ha dado cuenta que una persona que habiendo creído el Evangelio, habiendo recibido la invocación del nombre, después va y adora por allá a otro, después va y le hace culto por allá a otro, después va y cree por allá otra cosa, y usted trata y ora y habla con él para que regrese, y él está más duro que el corazón del faraón cuando no quería dejar salir al pueblo de Israel de Egipto. Así que eso es un pecado de muerte. Bueno, en alguna ocasión hablaremos acerca de lo que es de lo que es el pecado, ¿no? Entonces, hay pecado, Juan dice que hay pecado por el cual él dice que si se pida, hay pecado que sí son reconciliables. Usted ha visto que hay hermanos que pecan y el Señor entonces le permite que se restauren, ¿sí? Pero hay otros pecados que ya son pecados de muerte. Entonces, tengamos claro que cuando yo hablo de Roma, en realidad no me estoy refiriendo a una iglesia, sino a un sistema, ¿sí? Lo de la religión es lo de menos. El problema de Roma es su sistema con el cual entonces ha engañado a todas las naciones del mundo durante la historia de la raza humana. Sí, que es un sistema que entonces Roma ha utilizado para engañar entonces a todas las naciones de la tierra durante entonces allí la historia de la humanidad. Dijimos entonces que Roma está representado en las piernas de hierro y en los pies que también eran de hierro mezclado con barro. Eso entonces empezó cuando el imperio griego fue conquistado por los romanos, ¿sí? Ahora entonces Roma en su segunda versión está representado allí en los pies y en los 10 dedos y con la bestia escarlata con la mujer encima, ¿sí? Entonces recuerden que les decía que mujer en escatología o es una religión, una nación o una mujer. En este caso de Apocalipsis 17 es entonces una religión, ¿sí? Montada sobre entonces una bestia roja escarlata que tiene 10 cuernos representados entonces que tiene entonces allí 10 cuernos, ¿no? Entonces tiene 10 cuernos representados entonces allí, estos 10 cuernos también en los 10 dedos de los pies de la imagen de Nabucodonosor. Pero esa parte de la imagen dice que estaba mezclada con hierro y con barro. O sea que es fuerte en parte, dice Daniel a Nabucodonosor, pero también es débil a la vez. Sí, es fuerte en parte, pero también débil a la vez, porque el hierro y el barro no se pueden mezclar, no se unen, ¿sí? No hay forma de mezclarlos. Así que entonces la bestia salvaje de 7 cabezas que menciona entonces Apocalipsis representa el sistema político mundial. Representa entonces ese sistema político mundial. Sabemos que es una entidad política, puesto que tiene entonces poder, trono y gran autoridad, según lo que dice entonces allí a Apocalipsis capítulo 13. Entonces aquí tenemos el texto, por acá tenemos el texto. Espérame un momentico. Acá. Entonces, aquí entonces sabemos que tiene entonces poder político, porque entonces aparecen entonces las expresiones, estas expresiones, y el dragón le dio poder, perdón, espere que lo pasé, aquí, y el dragón, vamos aquí a colocar y el dragón le dio su poder, ¿sí? Y su trono y grande autoridad. Estas son expresiones entonces, de una entidad política, ¿sí? Entonces, puesto que tiene poder, trono y gran autoridad, según lo que dice ahí Apocalipsis 13, precisamente en el versículo 2. Entonces, no es el gobierno de un solo país, escuche muy bien esto, no es el gobierno de un solo país. Se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Recuerde que esas expresiones
nos indica entonces lo que es la tierra, ¿no? En la que estamos viviendo. Hace referencia allí al mundo, según lo que dice entonces Apocalipsis 13:7. Si usted lee Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, allí usted encontrará esas expresiones. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, que ahí involucra entonces a todo el mundo. Es una combinación de las 4 bestias descritas en la profecía de Daniel capítulo 7, ¿sí? Tiene entonces apariencia de leopardo. Vamos aquí a volver a regresar a la bestia. Perdón, por aquí pasó. Nuevamente, bueno, aquí la tenemos. Ah, no, bueno, no es esta, la que estaba más adelante, que es como esta. Ok, aquí. Creo que ustedes ahí la van a tener en pantalla. Ok, ahí la tienen. Entonces, estamos diciendo que tiene una apariencia, tiene bueno, una combinación de las 4 bestias que vio Daniel en capítulo 7. Tiene entonces apariencia de leopardo, patas de oso, ¿sí? Fauces de león y 10 cuernos, ¿sí? Entonces allí está entonces está descrita esa bestia. Las bestias que enumera el profeta Daniel representan reyes, ¿sí? O gobiernos políticos que forman grandes imperios y se suceden entonces unos a otros, ¿sí? Según lo que expresa Daniel en el capítulo 7. Permítame, leo un momentico para que usted entonces vaya a ir comprendiendo lo que dice el texto sagrado y lo que aquí estamos hablando. Entonces, mire lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 17. Dice allí, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Bueno, pero el versículo 17, entonces dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes. Así que entonces, lo que allí Daniel nos está mostrando es que estas bestias representan entonces allí 7 cabezas. Esta bestia de 7 cabezas representa entonces un sistema político, ¿sí? Compuesto por más de un gobierno, según lo que Daniel nos está mostrando, Juan nos está mostrando aquí. Porque recuerde que entonces allí Daniel ve que son grandes imperios y que uno se sucede el uno al otro. Por eso son, entonces está Babilonia, después viene Medos y Persas, después Grecia, después, bueno, Roma, y se suceden unos a otros. Pero aquí en esta bestia que ve Juan en Apocalipsis 13, primeros versículos del capítulo, la que sale del mar, que es la que estamos aquí analizando, entonces esta bestia de 7 cabezas, entonces representa un sistema político compuesto por más de un gobierno, que es lo que está transmitiendo el mensaje a través de esta figura. Entonces, asciende del mar, esta bestia asciende del mar, haciendo referencia entonces muchedumbre de gentes, es decir, la sociedad humana e inestable y turbulenta de la que él surge, ¿sí? Y de la que surgen los gobiernos del mundo. Entonces, eso es lo que estamos viendo y yo les decía a ciertos hermanos, en una ocasión les decía, bueno, porque siempre la humanidad y como seres humanos es normal que queramos que un buen presidente nos gobierne, que un buen gobierno allí se establezca. Pero en estos últimos tiempos para la iglesia, escúcheme esto, para la iglesia, no habrá un gobierno que satisfaga totalmente las necesidades del pueblo. ¿Por qué? Porque eso lo hará el anticristo, así él conquistará el mundo. Usted ve que los presidentes, sea quien sea, de la rama política de la que sea, no voy a entrar aquí a discutir si derecha, izquierda, bueno, no, nada de eso de la que sea, tiene buenos pensamientos, de pronto, buenas propuestas, de pronto buenas proyecciones, bueno, en fin, tiene buenos objetivos con la nación, pero llega ya y es como si recibiera órdenes de otra persona, si recibiera órdenes de otra élite, si recibiera órdenes de otro sistema. ¿Por qué? Porque ellos, por más que quieran hacer, no lo pueden hacer porque hay una orden que se les está impuesta y están conectados todos los gobiernos, no solamente Colombia, todos los gobiernos del mundo, ¿sí? Entonces, mire que
esta bestia que sube del mar, haciendo referencia entonces a muchedumbre de gente, es decir, esa sociedad humana e inestable y turbulenta de la que surgen los gobiernos del mundo. Así que entonces es muy importante tener en cuenta, voy a permitirme aquí leer un momentico, en Isaías capítulo 17, mire lo que expresan los versículos 12 y 13. Dice, Isaías capítulo 17, versículos 12 y 13. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar. Por eso entonces dijimos que el mar representa a muchedumbres de pueblos, de gentes, gentiles. Y entonces dice, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido con estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Así que entonces allí nos muestra Isaías y nos confirma lo que aquí Daniel está diciendo. Juan está diciendo que esta bestia que sale del mar, entonces ese mar es esa sociedad, esa sociedad humana e inestable y turbulenta de la cual entonces este hombre subirá. Porque ¿qué es lo que quiere el mundo? ¿Qué es lo que quiere el mundo? El mundo está queriendo paz. El mundo quiere igualdad. El mundo quiere estabilidad. El mundo quiere, bueno, todo esto es lo que el anticristo, este hombre que está aquí saliendo del mar, entonces les va a dar. Pero él no lo va a hacer solo, sino que lo va a hacer entonces allí con alianzas humanas. La Biblia dice que el número o nombre de la bestia, ¿sí?, es 666 y que este es número de hombre. Así que entonces esto último indica que dicha bestia es una entidad humana, o sea que no es espiritual ni tampoco entonces allí es el diablo, no, sino que es una persona de carne y hueso, que claro, Satanás le dará el dominio, le dará poder y le dará autoridad. Eso sí, lo dice también Pablo, que entonces inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ¿sí? Entonces, esto último indica, recuerde que el 666 lo estaremos analizando desde la óptica teológica, eso lo vamos a ver más adelante, pero entonces eso menciona Apocalipsis, que es número de hombre, indicando que es una persona de carne y hueso. Aunque los gobiernos de este mundo están divididos en muchos aspectos, los une un afán, ¿sí? Los une el afán de conservar su autoridad en vez de someterse al reino de Dios. Eso lo expresa entonces el Salmo capítulo 2, precisamente en el versículo 2, y entonces allí el salmista expresa algo muy importante, y entonces dice el versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. O sea, a ellos los une un afán y es de conservar su autoridad en vez de someterse al reino de Dios, ¿sí? Entonces se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, dice allí el Salmo capítulo 2, versículo 2. En la guerra de Armagedón, estos gobiernos unirán sus fuerzas. ¿Sí? Cuando hablemos de la guerra de Armagedón, vamos a mirar allí esa alianza ya en acción, y entonces estos gobiernos unirán sus fuerzas contra los ejércitos celestiales comandados por Jesucristo, pero al final serán destruidos por el Señor Jesucristo completamente. Así que entonces esto como aquí graficando lo que el salmista expresó en el versículo 2, ¿no? Que entonces el afán de ellos es conservar su poder, su autoridad para después combatir unidos contra el Señor Jesucristo y también contra sus santos. Así que entonces continuando aquí, 10 cuernos y 7 cabezas. Es lo que entonces está la gráfica de esta última bestia, que puede ayudarnos a entender lo que representan las 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces en el capítulo 17 de Apocalipsis se habla de la imagen de la bestia salvaje. Se dice que esa imagen es de color escarlata, ¿sí? Allí nos va dando algunas características, es de color escarlata, y que también tiene 7 cabezas y 10 cuernos.
que es la misma descripción que tiene la bestia que ve Juan aquí en Apocalipsis capítulo 13, primeros 11 versículos. Más adelante el libro entonces explica, ¿no? Ahí en el capítulo 17, explica entonces que tanto las cabezas como los cuernos de esta imagen escarlata representan reyes o gobiernos, ¿sí? Entonces, es muy importante mirar eso, que eso entonces lo que nos está también allí representando son reyes o gobiernos. Y entonces, ahorita pues el mundo se encuentra abrumado por tratados, por propuestas de gobiernos, ¿sí? Que es lo que estamos viendo. El mundo se encuentra abrumado por tratados, por propuestas de gobiernos. En este momento tenemos entonces 10 grupos que son las 10 asociaciones, las 10 aleaciones más poderosas, ¿sí? Hay más, hay 30 o 40, pero estas 10 son las cabezas del resto, indicando esto que el resto pues están dentro de estas mismas alianzas, ¿sí? Pero estas 10 son las que entonces van liderando, son las que están, son las más fuertes. Entonces, asimismo, las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 13:1 representan 7 grandes potencias políticas que han surgido a través de la historia, que han perseguido ferozmente al pueblo de Dios. Dichas potencias entonces las tenemos aquí, que son entonces Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma y bueno, Roma en sus dos expresiones, ¿sí? Que entonces allí pues están representadas en estas cabezas también entonces estas 7 potencias políticas que han surgido pues a través de la historia y que han perseguido ferozmente al pueblo de Dios. Dichas potencias son entonces Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia y también entonces Persia y Roma en sus dos tiempos. Así que entonces, ¿por qué entonces tiene 10 cuernos la bestia? Sí, volviendo entonces aquí atrás. ¿Por qué entonces tiene 10 cuernos la bestia? Entonces, la Biblia, en la Biblia hay números que tienen un valor simbólico y que tienen una importancia. Por eso, al principio de este estudio vimos un poco de numerología bíblica, porque el número 10 en numerología bíblica representa totalidad de cumplimiento cronológico. Y a esto hay que ponerle mucha atención porque esto nos dice mucho. Entonces, a los números hay que ponerle atención en la palabra. Si concluimos que los 10 cuernos representan todos los gobiernos soberanos, grandes o pequeños, entonces el hecho de que cada cuerno tenga una diadema o corona indica que todos estos gobiernos estarán ejerciendo su poder al mismo tiempo y en su misma época. Así que recuerde que la diadema o la corona ahí encima del cuerno representa entonces, los cuernos representan gobiernos, eso lo vimos en simbología, representan gobiernos y las diademas entonces representan el gobierno en acción, pero que no solamente están en acción, sino que también están en acción en su misma época, ¿sí? Entonces los 10 cuernos y los 10 dedos representan 10 alianzas mundiales. Escuche muy bien esto. Permítame tomar agua. Entonces, 10 cuernos y los 10 dedos representan 10 alianzas mundiales. Yo le voy a mencionar entonces las 10 alianzas probables y posibles que son las que están punteando, son las más fuertes actualmente en el mundo. Entonces tenemos la Unión Europea. Solo la Unión Europea agrupa 28 países y usted mire que en estas 10 se agrupa todo el mundo. Entonces, la Unión Europea la Unión Europea pues agrupa 28 países. La Unión Europea es una entidad geopolítica que cubre gran parte del continente europeo. Es una asociación económica y política unida en el mundo, formada entonces por 28 países. La Unión Europea cuenta con una moneda única, una bandera, un himno y el día entonces y el Día de Europa que se celebra cada 9 de mayo. Así que ya se celebró. Entonces, son como algunos tips o alguna información que he conseguido acerca de esto.
La Unión Europea nació con el anhelo de acabar con los frecuentes y cruentos conflictos entre vecinos que había culminado entonces en la Segunda Guerra Mundial. En los años 50, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero es el primer paso de una unión económica y política de los países europeos para lograr entonces una paz duradera. Mire lo que ellos quieren, una paz duradera, una paz estable. La Unión Europea fue fundada en principio como organización económica en 1957 por Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia e Italia y Países Bajos. En 1973 se amplió a Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. En 1981 pasó a formar parte Grecia y en 1986 entraron España y Portugal. Entonces hay actualmente 28 países que serían muy fácil que el gobierno del anticristo los pudiera conquistar a través de la Unión Europea. Vaya usted analizando y mirando esto, que esto ya está, ¿sí? Ya esos 10 cuernos están establecidos en el mundo. Está entonces la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, es un organismo de estados soberanos que se afilian voluntariamente para colaborar entonces en pro de la paz mundial. Mire que aquí se vuelve a repetir eso, la paz mundial. Promover la amistad entre todas las naciones y apoyar el progreso económico y social. Sí, por eso entonces la ONU está también actuando y está también atenta a la situación actual de nuestro país. Inicialmente 51 países la formaron, actualmente está compuesta por 193 países, ¿sí? Entonces mire la cantidad de países involucrados en este segundo cuerno. La OTAN, que es una tercera organización, otra organización que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Inicialmente la formaron 16 países, actualmente está formada por 28 países. Entonces mire que aquí nos vamos a dar cuenta por qué el anticristo va a conquistar el mundo en un tiempo demasiado corto, ¿sí? Muy corto. Tenemos aquí ya como cuarta entonces la OMS, que entonces es la Organización Mundial de la Salud. La componen 193 países. Tenemos también la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Es la agencia de las Naciones Unidas que trabaja por la niñez. Sí, ellos trabajan por la niñez, su enfoque es ese. Está compuesta por 155 países. Tenemos ya como sexta entonces la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, tiene su sede en Washington, Distrito Capital, Estados Unidos. Todos los países americanos son miembros de la OEA y hay vinculados 35 países. Tenemos también otro cuerno, UNASUR, que es Unión de Naciones Suramericanas. Tiene por objetivos específicos, entre otros, fortalecer el diálogo político para asegurar la concertación e integración regional y la componen entonces 12 países. Tenemos una octava organización que es la UNESCO, que es entonces la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La organización cuenta ahora con 193 miembros. Está la OCDE, que es una organización que reúne actualmente a 37 países miembros, de los cuales 20 son fundadores, y tiene como objetivos principales examinar, elaborar y perfeccionar las políticas económicas y sociales. Tenemos también ya la OMC, que es una organización de gobierno, actualmente entonces de gobierno a gobierno. Actualmente 164 países son miembros de la OMC. Entonces mire que los países miembros de la OMC han convenido concordar arreglos recíprocos y mutuamente beneficiosos para reducir sustancialmente los aranceles y otras barreras del comercio y la eliminación del tratamiento discriminatorio de las relaciones comerciales e internacionales. Entonces, que se conoce como el Tratado de Libre Comercio.
Así que en realidad esto está listo para que el anticristo aparezca, ¿sí? El mundo, ese sistema, ese nuevo orden mundial está listo. Esto lo vamos a ampliar cuando hablemos de la globalización. Entonces, esto en realidad está listo para que este hombre de perdición, con esas 10 organizaciones, 10 cuernos, que están actuando y que están entonces establecidas y ejerciéndose actualmente en una misma época. Entonces, al anticristo, entonces, una vez aparezca, entonces es conquistar esos 10 presidentes y el mundo estará a sus pies, ¿sí? Conquistar esos 10 presidentes, esas 10 organizaciones, y el mundo estará a sus pies. Así que aquí nos damos cuenta de lo que la palabra del Señor está diciendo y que la palabra del Señor tiene razón. Esto también nos permite a nosotros ver el tiempo que estamos viviendo para la iglesia, que ya entonces es un tiempo final, es un tiempo decisivo, ¿sí? Por eso entonces nosotros no nos podemos relajar, tenemos que trabajar ya aquí quemar los últimos cartuchos porque la iglesia está pronta a irse. Entonces, mire que el falso profeta que se menciona entonces en Apocalipsis 19:20, que también está allí en Apocalipsis 13, representado con la bestia que sale del mar, entonces es descrito teniendo cuernos como de un cordero, ¿sí? Eso es lo que expresa la palabra del Señor, que tiene 2 cuernos, que entonces allí, vamos a leerlo, y entonces dice el versículo 11 de Apocalipsis 13, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero, ¿sí? Pero hablaba como dragón. Entonces su apariencia será la de un líder religioso pacífico, no es ese líder religioso que salió por ahí estos días que muchos me preguntaron que si ese era el anticristo, no, eso es algo por ahí como es una información falsa para tratar de alborotar algunas cosas, pero más que todo en esta parte del mundo, pero ese hombre no saldrá todavía. Recuerde que ese hombre también tendrá una aparición juntamente con la del anticristo. Recuerde que eso, para este tiempo, Apocalipsis 13, la iglesia no está en la tierra. Así que entonces su apariencia será la de un líder religioso pacífico. Dice entonces Pablo, tendrá apariencia de piedad, pero negará la eficacia de esta. Pero sus palabras entonces serán dirigidas por Satanás. Por eso dice que tiene apariencia de cordero, pero entonces habla como dragón. También entonces será capaz de ganar a su pueblo, ¿sí? Pero entonces ese pueblo que entonces no es el remanente, porque el remanente recibirá revelación. Y entonces allí él entonces será capaz de ganar a su pueblo a través de milagros y prodigios. Este hombre también hará grandes señales, hará milagros, prodigios, y millones clamarán y adorarán al falso Mesías, al anticristo, ¿sí? Por causa entonces de la apariencia de este falso, de piedad de este falso profeta. Por eso entonces cuando ya el anticristo se dé su disposición para irse a ubicar allá en Jerusalén a la mitad de la semana, entonces la nación lo aclamará. ¿Por qué? Porque el falso profeta ya entonces allí ha preparado entonces un camino, le ha preparado allí ya una estadía para que entonces los gentiles oyen la ciudad santa por 42 meses, como lo expresa entonces allí Juan en el capítulo 11, versículo 2. Así que entonces incluso el falso profeta les mandará a que lo adoren, les dará la orden allí a la nación de Israel, adórenlo a él y a su imagen, que ya posteriormente estaremos hablando acerca de eso, y entonces allí el que no lo adore, entonces será torturado, ¿sí? Ese torturado no es el pentecostal que se quedó, no está refiriéndose a eso, está refiriéndose a aquel judío que entonces ha recibido revelación de Jesucristo, que hace parte del remanente, y entonces allí entonces él dirá, no, yo no lo voy a adorar porque el verdadero fue el paisano que vino hace más de 2000 años, y entonces ese es el verdadero Dios y la vida eterna, y entonces ellos lo cogerán y dirán, captúrelo, porque no quiere adorar entonces aquí a nuestro líder, a nuestro, bueno, mencionará muchas cosas, palabras allí, y entonces como no lo quiere adorar ni a él ni a su imagen, entonces mátelo, será la orden, mátelo. Si no quiere entonces, porque la señal de adoración significa entonces que una vez lo adoren, ellos recibirán la marca.
Por eso entonces ni el chip es la marca de la bestia, porque algunos están asustados con el chip. El chip no es la marca de la bestia. El chip hace parte de ese sistema, de ese sistema globalista, ¿no? De ese sistema que cada vez hace el mundo más pequeño, que lo que quieren los gobiernos es agilizar procesos, es todo eso. Pero el chip no es parte de la marca. Entonces, porque la marca se aplicará una vez la humanidad adore a la bestia. Entonces, una vez lo adoren a él, se pondrá la marca. Y eso pues lo vamos a estar hablando en el análisis al 666. Así que entonces mire que este hombre, este falso profeta, esta bestia que sale de la tierra, entonces allí hablará, tendrá una apariencia de un líder religioso pacífico y entonces podrá ganar a gran parte de su pueblo y entonces también hará milagros y prodigios y bueno, muchas personas lo van a aclamar y entonces una vez a él lo aclamen, entonces él dirá, bueno, yo no soy digno de adoración, sino el que realmente merece adoración, entonces es este. Y ahí es cuando entonces sube a este hombre gentil allí entonces al templo. En esa parte donde entonces se le permitirá entrar, ¿no? Y será entonces hollado allí la ciudad santa por 42 meses. Así que entonces, mis amados hermanos, esto ya está listo para que este hombre aparezca. Ya entonces aquí vimos algunas cosas muy importantes, pero recuerde que Jesucristo, entonces finalmente Jesucristo, representado en esta piedra, entonces es el que destruirá. Mire lo que dice Apocalipsis 19, versículos, y aquí terminamos, versículos 19 y 20. Y vi a la bestia, ¿sí? A los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Mire que fue apresada la bestia y con ella el falso profeta. O sea que estos dos hombres fueron allí apresados, que habían hecho delante de ella las señales como, con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, ¿sí? Algunos expresan y dicen que es el mismo, porque algunos dicen, no, es que es el mismo, pero en dos tiempos. No, la Biblia claramente muestra que dice en el versículo 21, en el versículo 20, perdón, sigue diciendo, estos dos, ¿sí? Fueron lanzados vivos, o sea que ahí entonces hay una distinción entre uno y otro. Entonces, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así que entonces el Señor Jesucristo terminará este tiempo de los gentiles. Así que entonces ya usted tiene un panorama, ya usted tiene entonces allí bastante, con esta enseñanza, pues usted va mirando un panorama bastante interesante, bastante coherente con lo que la palabra del Señor nos está expresando. Y así entonces poder mirar cómo está el mundo y cómo se va a poner el mundo, ¿sí? Porque no solamente Colombia está inconforme con su gobierno, hay muchos gobiernos más, muchos países más que están entonces también ellos inconformes con los que los están gobernando. Así que entonces todo esto lo que nos permite ver el mundo de hoy, ese mar turbulento, esa sociedad inestable, ¿cierto? Esa sociedad que está turbulenta, entonces nos está permitiendo ver que es el terreno, ¿sí? Perfecto para que este hombre aparezca, para que este hombre entonces se establezca. Pero recuerde que esto se dará siempre y cuando la iglesia ya no esté en la tierra. Algunos dijeron, no, es que el anticristo es el yerno de Trump. Algunos decían que era Obama, algunos decían, bueno, y han dicho muchas cosas, pero la palabra es fiel y verdadera. No se manifestará hasta que lo detiene sea quitado de en medio. Así que bueno, aquí terminamos entonces este tema de lo que es el tiempo de los gentiles. Usted tiene un panorama, ya vamos aquí armando el rompecabezas poco a poco. Recuerde que ya entonces el próximo tema vamos a hablar de lo que, ¿qué es la plenitud de los gentiles? Que son términos parecidos pero totalmente distintos. Aquí hablamos de lo que es el tiempo de los gentiles. ¿Qué es el tiempo de los gentiles? Ya miramos que inicia con Nabucodonosor y termina con el anticristo, pero entonces la plenitud de los gentiles, ya entonces eso es otra expresión, otra terminología
Y entonces eso es lo que vamos a estar viendo ya con la ayuda del Señor el día viernes, que eso entonces nos habla a nosotros la iglesia. Así que vamos entonces a orar. Así que entonces hoy terminamos ya. Recuerde que al finalizar se estará entonces habilitando el grupo de WhatsApp para que usted allí pues pregunte. De pronto han resultado inquietudes, usted la puede expresar, no le dé pena. Expréselas, que a mí me interesa que usted haga preguntas, que usted pregunte. De pronto usted dirá, no, es que es muy simple la pregunta, no importa, hágala, porque usted allí pues va a tener entonces despejada la duda y va entonces el conocimiento en Dios se va a afirmar. Así que entonces vamos a darle gracias a Dios. Si usted hoy ha salido edificado de aquí, dele gracias a Dios. Él es el que merece toda gloria, Él es el que merece toda honra. Nosotros solamente somos el burrito que estamos cargando encima a Jesús, ese burrito que entró, ese pollino hijo de asna que entró allí, que llevaba a Jesús montado en la entrada triunfal a Jerusalén. Eso representamos nosotros, ¿sí? Siervos, solamente nosotros estamos para servir, pero toda la gloria y la honra la merece el que va encima de nosotros y es el que provee todas estas cosas para poder entonces todo este conocimiento para compartírselo a ustedes. Así que vamos a darle gracias a Dios y vamos entonces a decirle al Señor que estamos agradecidos por lo que Él viene entonces hablándonos a través de su palabra. Bendito Dios y Padre celestial. Amado Rey de la Gloria, estamos agradecidos contigo. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor, porque tú, Señor, eres lento para la ira y grande en misericordia. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Padre Celestial. A ti te damos toda honra, toda gloria, pues tú la mereces, Señor Jesús. Tú nos diste salvación y vida eterna. Tú nos has dado revelación. Tú nos has dado, Señor, victorias. Y hoy podemos, Señor, darte gracias por esta palabra, Señor, de edificación, por esta palabra, Señor, que nos conforta, que nos anima, Señor, a seguir cada día, Señor, perseverando en la doctrina de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. En tu nombre glorioso te pido que tú, Señor, nos sigas ayudando, nos sigas sosteniendo en medio de esta marea, Señor, fuerte, en medio de estos tiempos difíciles. Sigue, Señor, permitiendo que tu iglesia siga marchando, Señor, a pesar de los vientos que se levantan en contra, podamos seguir, Señor, cada día poniendo nuestra mirada en ti y nunca apartarla, porque sabemos que tú eres el dador de la fe y el que la perfecciona. Gracias, Padre Celestial, por estos minutos que nos has regalado. Amén y amén, bendito Rey. Bueno, mis amados hermanos, que tengan una feliz noche. Que el Señor